Aún así considero que está estrechamente vinculada al plano de las relaciones internacionales, de ahí mi intención de participar en este segundo congreso. Mi zona de trabajo es Rosario y Villa Constitución, esto está en el sur de la provincia de Santa Fe, y haber abordado una problemática de investigación como es la historia de una empresa de capital nacional, como era la Bilber, me llevó a un recorrido emparentado con el tema de las relaciones internacionales en un particular momento de la vida de esta empresa. Ese momento tiene que ver con la reanudación, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina y Cuba, cosa que se concreta en el año 73. Por lo tanto, hay una asociación entre la historia que va desde lo regional hacia un contexto espacial mucho más amplio como el de las relaciones internacionales. Y decimos en el trabajo que esto es necesario hacerlo. Ese pasaje de lo micro a lo macro me parece que enriquece, que ofrece distintas alternativas visuales, ópticas, y que por lo tanto incluso mejora el acercamiento al trabajo en cuestión. Lo que decimos es que en el plano de las relaciones internacionales, desde la Revolución Cubana, concretada en el año 1959, los gobiernos argentinos de esa etapa hasta la que menciono, que es la del año 73, atraviesa la Argentina lo que varios intelectuales han denominado el empate hegemónico, es decir, que más allá de que se trate de gobiernos civiles o militares o cívico-militares, la Argentina lo que no podía superar es esta situación de empate provocado luego del derrocamiento del peronismo en el año 55. El gobierno de Arturo Frondizi es el que gobierna la Argentina en el momento de la concreción de la Revolución Cubana, y ese acontecimiento produce un impacto muy grande en América Latina, como ustedes bien saben. De todas maneras, la relación que Frondizi entabló en lo económico con el gobierno de Estados Unidos, con Estados Unidos en sí, es de un acercamiento bastante particular, pero con determinados márgenes de autonomía. La cuestión es que cuando la Revolución Cubana va profundizando ese proceso revolucionario, se produce el distanciamiento y la confrontación con Estados Unidos, y llevó al resto de los gobiernos de América Latina a tener que adoptar posiciones. La Argentina, como un importante miembro de América Latina, tenía una voz particular. Y entre el presidente Kennedy y el presidente Frondizi existía además una relación muy estrecha en lo personal, pero que en este ámbito del problema Cuba solía haber rispideces, porque Kennedy pretendía que Frondizi jugara un papel más activo en pro de la posición norteamericana. Luego del derrocamiento de Frondizi, hay un breve interinato de Guido, que se alinea indubitablemente del lado de Estados Unidos, incluso participa del bloqueo concretado a partir del año 61-62, luego del fracaso de la invasión norteamericana. En la presidencia de Ilia se tienen márgenes de autonomía más importantes, respetando esa idea de la no intervención y de la libre determinación de los pueblos, y siempre se ejercía presión de Norteamérica sobre los gobiernos de la región y el de Argentina. La llegada de la revolución, de la llamada Revolución Argentina, implica desde un punto la llegada de Onganía al poder, un hombre de la doctrina de la seguridad nacional, un militar formado en las escuelas de West Point, que la doctrina de seguridad nacional lo que buscaba era el combate a lo que se denominaba el enemigo interno, y del enemigo externo se tenía que ocupar Estados Unidos. Esto significó que en la prosecución, luego de los cambios muy fuertes desde lo social, cordobazo, mendozazo, rosariazo, etc., Onganía tuviese que dejar la presidencia, y sus continuadores, Levingston y especialmente Lanusse, en vísperas de lo que era el inevitable retorno del peronismo al poder, se produce un acercamiento en marzo del año 73 bajo la presidencia de Lanusse para que Argentina restablezca las relaciones diplomáticas con Cuba. Esto finalmente se va a concretar con el advenimiento del presidente Cámpora, el retorno del peronismo al poder y a la democracia en el país luego de 7 años de dictadura.
Pero ¿qué es Bilber? Bilber es una empresa dedicada a la industria del frío, que fue líder en la Argentina durante muchos años, que nació en la ciudad de Rosario en la década del 50 y que tuvo como propietario a un señor llamado Israel Berestán, de recorrido empresarial muy digno de destacar, en el sentido de que se hizo muy de abajo, como muchos inmigrantes llegados al país, y que llegó a ser el propietario de la empresa líder en la industria del frío en la Argentina, superando por caso a la empresa Cian, que era la líder en ese rubro. Y ese liderazgo tuvo que ver con una inserción nacional muy importante, pero también con la exportación. Y además con la virtud que Berestán tenía de establecer contactos para negocios diplomáticos, comerciales, en el país y en el exterior, especialmente con un personaje que va a ser determinante para el tema que estamos tratando, que es José Bergelbar, paisano suyo, radicado en Catamarca, y que en su momento fue representante de Bilber en esa provincia. Pero en la década del 50, Gelbar ocupa un papel muy importante por cuanto es el creador de la Confederación General Económica, que promueve el peronismo como una instancia alternativa y superadora de lo que era la Unión Industrial Argentina, más bien representante de las grandes empresas, y la Confederación General Económica lo que buscaba era una representación de la burguesía nacional en términos de empresarios más pequeños. Esa relación se va haciendo más sólida desde lo personal y desde lo comercial, hasta que, ante la inminencia de convertirse en ministro de Economía de la Argentina, Gelbar le dice a Berestán que va a participar de los negocios que se van a hacer con Cuba, y Berestán le dice que cómo podía ser si no se había producido siquiera las elecciones. Estamos hablando del año 72. Y Gelbar le dice: quédate tranquilo que esto está resuelto. Efectivamente eso se concreta, pero necesitaba de este paso previo de la reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales. El detalle más significativo de esta transacción comercial, que finalmente se concreta luego del desplazamiento del poder, renuncia, como se quiera llamar, del presidente Cámpora, al poco tiempo, siendo presidente Lastiri, presidente interino, previo a la instalación de Perón como presidente. Y ese detalle es que la Argentina terminó rompiendo el bloqueo que Estados Unidos le había impuesto a Cuba. Y en este caso hubo una parte del negocio que tenía que ver con la industria automotriz, que en su momento causó una movilización muy grande en términos mediáticos y diplomáticos, porque se da la paradoja de que los sindicatos norteamericanos automotrices, de Detroit fundamentalmente, de Chrysler, de General Motors, de Ford, propiciaban el acuerdo comercial, y el Departamento de Estado lo quería prohibir porque eso significaba la ruptura del bloqueo. Sin embargo, ese lobby efectuado por los sindicalistas norteamericanos permitió que se concretara. Y esto significaba para la Argentina un contexto diplomático más amplio, porque este gobierno, iniciado en el año 73, se proponía una apertura hacia el este y también a la Unión Soviética, cosa que se va a concretar en el año 74 con la visita del entonces ministro Gelbar y 140 empresarios a Moscú. Como detalle, corresponde decir, como lo indica María Seoane en la biografía que escribió sobre Gelbar, que en la misma situación de visita, el presidente francés Giscard d'Estaing es atendido 45 minutos por Leonid Brezhnev, premier soviético, y con Gelbar se mantuvo una reunión de cerca de 1 hora y media, lo que implica también la demostración de que Gelbar era un confeso miembro del Partido Comunista, y Perón no solo que lo permitía, sino que lo promovía, porque estaba subyugado por la calidad política que Gelbar tenía, más allá de la formación académica que no tenía demasiado para mostrar. En el marco de los negocios a los que hacíamos referencia con Cuba antes, Bilber participa con alrededor de 15 millones de dólares en venta de sus productos a Cuba. En mi trabajo de investigación, donde fueron entrevistados desde el entonces propietario de Bilber, empresa que cerró en el año 87, por eso este es un recordatorio a 25 años, me dicen trabajadores, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, del sur de la provincia de Santa Fe,
que todavía existen las estanterías que Bilber montó en Cuba en el año 74 y 75. Pero hay un aditamento que también es político y que en realidad fue el verdadero motor del trabajo de investigación. Y eso es lo que se conoce como el Villazo. El Villazo fue un movimiento sindical antiburocrático ocurrido en Villa Constitución en el año 74, en marzo del año 74, que ya está en los anales de la historia del movimiento obrero argentino. Y eso significó que esa lucha tan prolongada en el tiempo, hasta marzo de 1975, cuando el gobierno de Isabel Perón reprime salvajemente este movimiento metalúrgico de toda la región, de amplia participación ciudadana, arrastró a Bilber y produjo el paro total y la toma de la fábrica por parte de los trabajadores en solidaridad a lo que estaba ocurriendo en Acíndar de Villa Constitución. Y eso significó que durante meses Bilber no pudiese cumplir con los embarques de mercaderías y de productos que se habían acordado con Cuba. Y una cosa más, producto de estos acuerdos, Bilber tuvo que incorporar más de 100 operarios. Hay que decir que aunque Berestan lo niega, Berestan fue un conspicuo miembro del Partido Comunista Argentino. Y estamos convencidos, porque la investigación así lo ha demostrado, más allá de su reticencia, que Bilber formaba parte del aparato financiero del Partido Comunista Argentino. Esto significó en términos prácticos que de ese ingreso de 100 operarios producto del acuerdo y la ampliación de la planta del pueblo de Pavón, del cual soy oriundo, cerquita de Villa Constitución, ingresaran más de 80 militantes y activistas de organizaciones revolucionarias, como el Partido Comunista, OPPO, Vanguardia Peronista, Vanguardia Comunista, ERT, etc. Bilber fue, paradójicamente, la empresa con más activismo sindical y revolucionario de aquella época. Yo quiero decirles a ustedes que son especialistas o van a hacerlo en relaciones internacionales, que mi trabajo tuvo que ver fundamentalmente con un trabajo con metodología histórica, con marco teórico que quizás sea diferente del que ustedes practican y abundan en su disciplina, pero que por las razones que expresé al inicio me parece que están fuertemente vinculados. Bilber cerró en el año 87 en otro contexto, con una Argentina de retorno a la democracia, pero con un conflicto obrero-patronal permanente que se había iniciado a fines de los 60 y que, salvo en la etapa de la última dictadura militar por obvias razones, siempre tuvo un activismo gremial muy importante y una muy mala relación entre la patronal y los obreros. La parte de nuestro trabajo hace hincapié particularmente en esta etapa de las relaciones internacionales llamada la distensión o détente, que tiene como origen, según nos dicen mis ex profesores, el doctor Bruno Bologna y Anabel Abuso, es la etapa que se inicia con la presidencia de Nixon en el 69 y se extiende hasta el inicio de la presidencia de Reagan en el año 80-81. Esa es la etapa, ese es el contexto, y lo reitero en el sentido de que, haciendo referencia nuevamente a que este tratamiento que va de lo micro a lo macro, de contextos espaciales mucho más amplios y diversos, permite un mejor abordaje del problema en cuestión. Les agradezco mucho la atención, nada más. Bien, muchas gracias Marcelo por tu exposición. Vamos a dar paso a Pablo Rivas